Efecto. Ahora vamos a analizar otra pieza clave dentro de la arquitectura de rendimiento de Bochanstor Dorado, Smart SLS Inclucher. Quiero que se queden como una idea desde el inicio. El secreto del rendimiento no consiste únicamente en hacer que el controlador trabaje más rápido. El verdadero secreto está en distribuir inteligentemente la carga de trabajo dentro de todo el sistema. Esta lámina nos muestra precisamente cómo Dorado logra ese objetivo. El concepto principal es Smart 3S Inclucher, una arquitectura que incorpora procesamiento adicional dentro de los propios gabinetes de almacenamiento. Además, introduce dos conceptos fundamentales, el reparto de capacidad de cómputo y la distribución de servicios. La idea clave es que el procesamiento ya no ocurre únicamente en los controladores. Ahora se distribuye a través de toda la infraestructura de almacenamiento. Pero, ¿qué es exactamente Smart 3S Inclucher? Según la arquitectura mostrada en la lámina, cada inclucher incorpora tarjetas de control, procesadores y memoria integrada. Esto significa que el sistema de almacenamiento no solo guarda datos, también participa activamente en el procesamiento de esos datos. Una forma sencilla de entenderlo es mediante la siguiente idea: el procesamiento se acerca a los datos, en lugar de obligar a que todos los datos se desplacen hacia el procesamiento. Este es uno de los principios más modernos en arquitectura de almacenamiento de alto rendimiento. Ahora hablemos de uno de los conceptos más importantes, Service Splitting. Tradicionalmente, todo el trabajo recaía sobre los controladores principales. Los controladores gestionaban las operaciones de entrada y salida, las tareas de reconstrucción, la administración de los discos y prácticamente todas las funciones del sistema. En Dorado esto cambia. Parte de esas tareas se trasladan al Smart 3S Inclucher. En lugar de que un único componente haga todo el trabajo, la carga se comparte entre los controladores y los gabinetes inteligentes. La idea principal es la distribución eficiente de la carga de trabajo. Otro aspecto importante es el concepto de Computing Power Sharing. La lámina indica que existe aproximadamente un 30% de capacidad de cómputo compartida. ¿Qué significa esto? Significa que el inclucher aporta recursos de procesamiento adicionales que pueden colaborar con los controladores. El resultado es una menor carga sobre los controladores principales, un mejor rendimiento global y una reducción de la latencia. En términos prácticos, hay más procesadores trabajando simultáneamente para resolver las tareas del sistema. La idea clave es que el paralelismo no solo existe en el acceso a los datos, sino también en el procesamiento. Ahora veamos una función especialmente importante, Data Reconstruction Offloading. Cuando una unidad falla, el sistema debe reconstruir la información protegida. En arquitecturas tradicionales, esta tarea recae principalmente sobre los controladores. Con Smart 3S Inclucher, parte del proceso de reconstrucción se ejecuta directamente en el inclucher. Gracias a esto, los tiempos de reconstrucción pueden reducirse significativamente, pasando de aproximadamente 30 minutos por terabyte a 15 minutos por terabyte. En otras palabras, la recuperación puede realizarse hasta 2 veces más rápido. La consecuencia directa es una mayor disponibilidad y una reducción del tiempo de exposición al riesgo. Otro dato interesante está relacionado con el impacto sobre los IOPS. La lámina muestra que el efecto de la reconstrucción sobre los controladores disminuye considerablemente. Esto significa que, incluso mientras el sistema está recuperándose de una falla, el rendimiento de las aplicaciones se mantiene mucho más estable. La idea fundamental es que Dorado continúa ofreciendo un alto rendimiento incluso durante situaciones de recuperación. También observamos una mejora importante en el ancho de banda utilizado para la reconstrucción. La lámina indica un incremento desde aproximadamente el 80 MB por segundo hasta 200 MB por segundo. Esto se traduce en una recuperación mucho más rápida y eficiente. Por lo tanto, el sistema no solo reconstruye más rápido, sino que también utiliza mejor los recursos disponibles. Otro aspecto destacado es el uso de CPU en los controladores. Al descargar parte del trabajo hacia los Smart SS Incluchers, los controladores mantienen una mayor cantidad de recursos disponibles. Esto permite dedicar más capacidad a las aplicaciones de negocio, mejorar la estabilidad general y evitar situaciones de saturación. La idea principal es que el controlador puede concentrarse en las tareas más importantes porque ya no necesita hacerlo todo por sí mismo. Si comparamos esta arquitectura con un sistema de almacenamiento tradicional, la diferencia es evidente. En las arquitecturas convencionales, todo el procesamiento se concentra en el controlador. La utilización de CPU suele ser más elevada y los procesos de reconstrucción pueden ser más lentos. En cambio, Dorado distribuye las tareas, aprovecha múltiples recursos de procesamiento y ejecuta las operaciones de forma más eficiente. Por eso hablamos de una arquitectura distribuida y moderna. También es importante relacionar este concepto con lo que vimos anteriormente sobre FlashLink. FlashLink aporta los algoritmos inteligentes. Smart 3S Inclucher aporta recursos de hardware distribuidos.
La combinación de ambos elementos permite alcanzar un rendimiento elevado y sostenido incluso bajo cargas intensivas. Si tuvieran que resumir toda esta lámina en una sola frase, podrían decir lo siguiente: Smart SLS Implementor distribuye el procesamiento hacia el almacenamiento, reduciendo la carga de los controladores y mejorando tanto el rendimiento como la velocidad de recuperación. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que una unidad de almacenamiento falla. En una arquitectura tradicional, los controladores tendrían que asumir casi todo el trabajo de reconstrucción, aumentando la carga y afectando potencialmente el rendimiento de las aplicaciones. En Ocean Store Dorado, parte de ese trabajo se realiza directamente en el Smart SLS Implementor. Como resultado, la reconstrucción es más rápida, los controladores mantienen más recursos disponibles y los usuarios experimentan un impacto mínimo e incluso imperceptible. Para el examen es importante recordar algunas asociaciones clave. Si aparece el concepto de offload processing o descarga de procesamiento, debemos pensar en Smart SLS Implementor. Si se menciona procesamiento distribuido, también estamos hablando de Smart SLS Implementor. Si aparece reconstrucción acelerada a menor carga en los controladores, nuevamente la respuesta está relacionada con esta tecnología. Un error frecuente es pensar que únicamente los controladores son responsables del rendimiento del sistema. También es común ignorar el papel de los gabinetes inteligentes o no comprender el concepto de offloading. Lo correcto es recordar que Dorado utiliza una estrategia de procesamiento distribuido. Para finalizar, repasemos algunas preguntas típicas de examen. ¿Qué hace Smart SLS Implementor? Participa en el procesamiento de datos. ¿Qué mejora? El rendimiento general del sistema. ¿Qué reduce? La carga sobre los controladores. ¿Qué acelera? Los procesos de reconstrucción y recuperación. Como resumen rápido, recuerden 4 conceptos: comparte capacidad de cómputo, distribuye la carga de trabajo, acelera la recuperación y mejora el rendimiento. En conclusión, esta lámina nos muestra uno de los conceptos más avanzados de la arquitectura de Ocean Store Dorado. El procesamiento ya no reside únicamente en los controladores. Se distribuye a través de todo el sistema, incluyendo los propios SLS y sus gabinetes inteligentes. Y para el examen recuerden que cuando vean conceptos relacionados con distribución de carga o procesamiento dentro del almacenamiento, estarán hablando de Smart SLS Implementor. Porque, al final, el rendimiento no mejora simplemente agregando más hardware. El rendimiento mejora cuando el trabajo se distribuye de manera inteligente.